profética que el Señor siempre nos da una guía profética para el 2025. Tenemos una palabra profética, la vamos a compartir el día lunes, si Dios nos lo permite, la vamos a estar compartiendo en los grupos y vamos a estar, yo siempre trato de traer una claridad para que podamos entender qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, ¿sí? Entonces, pero parte de lo que Dios nos ha hablado, yo quiero compartir un elemento muy importante para este día, y yo quiero que usted pueda entender a través de la palabra lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, ¿sí? Así que prepárese, dile al que tienes a la par, prepárate para lo que Dios va a hacer este año contigo, dile, prepárate para lo que Dios va a hacer este año contigo. Y le voy a decir una cosa, reciban la palabra, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, no menosprecéis las profecías, ¿sí? Y yo estoy oyendo las palabras, ahorita el Señor acaba de dar una palabra a la profeta Mayarí, y yo le voy a decir, es parte de lo que Dios está hablando. Vamos a ver la guía profética, y parte de lo que Dios habla, hermano, es que tenemos que estar apercibidos y tenemos que estar preparados para este año de lo que está por venir, pero a los hijos, repite conmigo, hijos. Los hijos, hermano, los hijos son importantes. Mire, los hijos tienen beneficios en la casa, ¿sí? Los que son hijos, hermano, tienen beneficios, son bien atendidos. Los que son hijos son mimados. Los que son hijos son, miren, aquí están las mamás, ¿sí? Las mamás atienden a los hijos especial, los acucuchan, a veces se portan un poquito mal, creo, y ahí los están atendiendo, entonces a los que son hijos tienen beneficios. Quiero que usted entienda eso para cuando Dios traslademos la palabra, porque a veces no entendemos que la palabra está dirigida a los hijos, a los que son fieles, amén. Vamos de lleno, pues, Génesis capítulo 22. Mire, este es un pasaje muy poderoso, creo yo. Poderoso porque siempre nos da un lineamiento para que nosotros podamos adentrarnos a lo que el Señor quiere traer a nuestra vida. Dice Génesis 22:1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Repita conmigo, probó Dios. Como cristianos, mis amados hermanos, Dios constantemente va a estar probando nuestra vida, ¿sí? La vida cristiana, hermano, no solo es, yo lo voy a decir de esta manera para que usted me pueda entender, pero no solo es de aplaudir, no solo es de cantar, no solo es de hablar, porque usted y yo podemos hablar muy lindo, podemos hablar hoy en la mañana hablaba en la otra iglesia, podemos hablar jerga cristiana muy hermosa, ¿verdad? Así de bendito, amado, te amo mucho, hermana, te amo, mira, y podemos hablar muy lindo cuando estamos en la iglesia, pero cuando ya lo llevamos a la práctica es otra cosa, ¿sí? Cuando ya lo llevamos a la práctica, usted se ofende si alguien no lo saluda y entonces al rato dice, ya no, y a lo mejor ya no, voy a guardar mi distancia con el hermano, ¿sí? Pero le estaba diciendo ayer que lo amaba y hoy está diciendo que guarda la distancia, ¿sí? Entonces no sé si se da cuenta que constantemente nosotros los cristianos, hermano, no damos el estándar que Jesucristo estableció en la tierra. Fíjese que Jesucristo vino a establecer un estándar que nos cuesta mucho vivir y nos cuesta mucho, si usted quiere decir, lo voy a decir de esta manera, nos cuesta mucho manifestar. O sea, ese estándar es muy complicado, ¿sí? Porque Jesús viene a la tierra y dice, si te golpean una mejilla, pon la otra, va. Le hablamos aquí a los hermanos que son así menos brinconcitos. ¿Quién pone la otra mejilla mientras toma un té? Va, le hablo a las hermanas que son así meras cardíacas, así meras con su carácter, ¿verdad? Y no se dejan. Si le pegan en una mejilla, ¿qué va a hacer usted, hermana? Va a sacar las uñas y lo va a arañar al que le pegue. Pero Jesús pone el estándar y dice, te pegan una mejilla, pon la otra. Era el estándar y estaba poniendo un ejemplo ahí porque le estaba hablando a sus hermanos porque estaban bajo la opresión del imperio romano. Entonces le dice, si te dicen que lleves una capa 1 kilómetro, llévasela 2 millas, ¿verdad? Lo dice en millas la Reina Valera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está poniendo un estándar bien difícil porque, mire, le voy a decir la verdad, ¿quién se va a sentir bien cuando lo traten mal, pues? ¿O quién va a sacar el amor? Mire, muy poca gente saca el amor de Cristo en su vida, muy poca gente cuando alguien lo está tratando mal. Usted lo tratan mal y usted lo que hace es tratar a la gente de la misma manera. Entonces, el estándar de Cristo es bien complicado, ¿sí? Jesús vino y les dice, trata a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti mismo, ¿sí? Perdona hasta 70, ¿qué? Santo Dios, ¿y cuánto es eso, hermano? Eso es mucho, pues.
Perdona hasta 70 veces 7 a aquel hermano que es, pero cae mal, ¿verdad? Al hermano que es bien, nosotros decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? No, mejor no digo porque puedo ofender a alguien, ¿verdad? Pero decimos, se sacó la raza, ¿verdad? Te salió el apellido, ¿sí? Aquel hermano que cae, mire, hay hermanos que caen mal. Amén, dijo Amadita allá. ¿No? Se le hizo rema, ¿verdad? Pero mire, hay hermanos que caen mal, hermano. Hay hermanos, mire, que hay hermanos que son toscos. Hay hermanos que, como decimos en Guatemala, un chapinismo, no agarran el hilo, no agarran la onda, ¿sí? Pero ahí está. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el estándar cristiano, hermano, el estándar cristiano no es, mire, le voy a decir una cosa. Qué bonito es amar a tus cuates, pues, porque, mire, uno se da cuenta quiénes son cuates, ¿verdad? Y no está mal tener amigos. Pero qué bonito es amar a tus cuates, pero qué difícil es amar al que no te cae bien. Qué difícil es darle la mano al que no te agrada. No sé si me explico. A tus cuates qué buena onda es. ¿Cuántos han tenido amigos aquí? Yo he sido de amigos. Y qué buena onda es bromear, chistear, pero qué feo es cuando entra aquel que no muchito, ¿ah? Y ahí es donde empieza el estándar cristiano. El estándar cristiano no empieza donde tú te sientes cómodo. ¿Sabes dónde empieza el estándar cristiano? El estándar cristiano empieza donde tú te pones incómodo, te sientes incómodo. Ahí empieza el estándar cristiano. Donde te tienes que quedar callado aun cuando tú tienes la razón para que puedas testificar realmente que está la mansedumbre y está la templanza de Cristo en ti. Ahí empieza el estándar cristiano. El estándar cristiano empieza cuando Jesús dice, si a la hora de llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate primero y después regresa y tu ofrenda te será recibida. Ahí empieza el estándar cristiano. Y ahí ya no nos gusta, porque ahí ya se pone violenta la cosa, ahí ya se pone, yo no me voy a humillar. Yo no soy ni que yo fuera. No, empezamos a notar, hermano, que el estándar cristiano es un poco complicado, fíjese. Entonces nos damos cuenta que Dios siempre va a estar probando nuestro corazón. Repite conmigo, prueba nuestro corazón. Él va a probar nuestro corazón. Él va a probar mire, nuestro corazón, la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón. El corazón es engañoso. ¿Por qué es engañoso? Porque usted dice, no, hermanos, que aquí, mire, mejor voy a poner ejemplos míos para que no diga el pastor. Yo tengo gente que ha llegado a la casa, mire, yo lo digo y no quiero que nadie se sienta mal si alguien me ve y dice, lo está diciendo por tal persona. Te amamos, pastor, estamos contigo. Así que uno dice, wow, este cuate moriría por mí. Hermano, y a la semana se van, ya no los vuelvo a ver. Pero el lunes me está diciendo que me amaba en mi casa, y todavía usan palabras así bien lindas, ¿verdad? Amado de Dios, amadísimo, ¿verdad? Y yo te digo, y todos hemos pasado por eso. Estoy seguro que todos en alguna etapa de nuestra vida hemos pasado por eso como amigos. Hemos tenido gente que a lo mejor nos ha dejado digamos, de demostrar su cariño, gente que a lo mejor nos ha dejado ha dejado de brindarnos su lealtad y nos afecta. Pero a lo que yo le quiero decir es que en medio de todo eso estoy hablando de que Dios prueba nuestro corazón. Y el cristiano, hermano, tiene que probarse en ese estándar. Ese es el estándar del cristiano. El cristiano no puede tener un estándar mediocre, no puede tener un estándar mínimo. Es ahí donde dígame usted, ¿qué nos diferencia de la gente allá afuera? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano, un ateo o una persona que no tiene temor de Dios? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que hablamos igual malas palabras, que cuando está enojado usted dice malas palabras, que cuando está enojado usted le mienta a su generación a la persona, que si lo insultan usted no se deja, que si no sé si me explico. O sea, el estándar cristiano, hermano, es bien difícil, por eso es bien complicado poder entender, repita conmigo, entender el estándar cristiano. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué es usted cristiano? ¿Qué tiene usted de diferente que el mundo allá afuera no tiene? Y es ahí donde nos damos cuenta la insensibilidad de lo que está viviendo el mundo. El mundo ahorita, hermano, tiene insensibilidad. Matan a la gente y la gente lo que está es, decimos en Guatemala, chuteando, fisgoneando, pero la gente no se está doliendo, la gente no está viendo si la gente necesita una ayuda, si puedo brindar una oración. No, nos hemos vuelto tan superficiales y tan fríos porque nos estamos contaminando por el mundo, ¿sí? Entonces, la Biblia nos enseña, hermano, que Dios siempre va a probar nuestro corazón, siempre. Porque nosotros, hermano, a veces nos jactamos de, hermanos, que yo tengo mucha fe. Yo soy un hombre de fe, pero luego nos damos cuenta que realmente no tenemos fe. Entonces, mira acá dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. O sea, la Biblia dice
que Dios tuvo que probar a Abraham. Y usted conoce la historia de Abraham. Es un hombre, hermano, es un hombre que está en un lugar lleno de idolatría. Como cualquiera de nosotros salimos de la idolatría, o nuestras generaciones, nuestros abuelos, nuestros antepasados salieron de la idolatría, en un lugar donde se adoraban a muchos dioses, en un lugar donde se adoraban había mucho paganismo. Y usted sabe la historia, solo le voy a hacer así el refresh rápido. Entonces dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te diré. Y dice la Biblia que Abraham salió hacia donde no sabía, pero fue guiado por Dios. Y usted conoce la historia, y Abraham comenzó una etapa en su vida de conocer a Dios. Sabe que una de las características de Abraham es que durante toda su vida conoció a Dios, comenzó a tener una relación con Dios. Y dice la Biblia que llegaba a un lugar y Abraham establecía un altar de adoración a Dios. Entonces, en ese altar de adoración, Abraham tenía una relación con Dios de tal manera que empezaba a conocer a Dios. Y entonces usted conoce la historia. Abraham comenzó, Dios le da una promesa. Usted ya conoce que Abraham le diezma a Melquisedec. Pero mire, pues después de todas estas cosas, Dios cumple la promesa y le da el hijo que él tanto deseaba. Entonces es importante que entendamos hoy nosotros, hoy que el año está terminando, el 2024, que a lo mejor usted alcanzó muchas cosas, o a lo mejor usted no ha alcanzado lo que usted anhela o desea. A lo mejor está contento con este año, a lo mejor no está contento con este año. Y en el 2025 que viene, hermano, hay muchas promesas, hay muchas palabras proféticas, hay muchas cosas que se dicen, hay muchas cosas que aplican para los hijos de Dios, hay otras que no aplican para aquellos que no son constantes, para aquellos que no son fieles con el Señor. Porque yo siempre lo digo, y a veces hay que decirlo, pues alguien lo tiene que decir. Como dice aquel meme, se tenía que decir y se dijo, ¿verdad? Pero a veces, hermano, hay gente que no es fiel con Dios. Hay gente que ni siquiera busca de Dios. Hay gente que ni siquiera demuestra el amor de Dios. Hay gente que ni siquiera le da a Dios. Y cuando dice el Señor que este es el año de tu bendición, lo recibe más que el que sí es fiel, ¿verdad? Brinca más que de alegría que el que está caminando con el Señor firmemente, está sirviendo, está comprometido. Entonces yo le digo a la gente, hermano, a veces las promesas que usted escucha no son para todos, discúlpeme. No se va a sentir mal la gente que nos ve. Pero si usted comienza a caminar con el Señor, usted empieza a conocer al Señor, usted empieza a entender al Señor, entonces las promesas sí son para usted. Entonces este hombre, hermano, resulta que este hombre anhelaba tanto algo que cuando Dios se lo dio, seguramente su corazón se empezó a apartar de Dios, porque esa es la falla que tenemos los humanos. Cuando estamos mal, buscamos a Dios, ¿verdad? Pastor, ¿cuándo va a haber vigilia? Mire, no hemos hecho vigilia, nadie se me ha acercado para decirme, bueno, pastor, ¿y qué pasó? ¿Cuándo nos vamos a reunir para orar? Pero cuando estamos mal, pastor, si quiere en mi casa puede hacer la vigilia, ¿verdad? Porque quiere que su casa sea altar de adoración, y está bien, genial. Pero la pregunta del millón es, hermano, ¿y por qué cuando estamos bien se nos olvida o se nos aplaca la búsqueda con Dios? Cuando estamos mal, cuando estamos mal, cuando un hijo está enfermo, cuando un familiar está en crisis, cuando tu empresa no está yendo muy bien, a excepciones, ¿verdad? Cuando tu empresa, hermano, está buscando, pastor, ¿cuándo oramos? Pastor, ayunemos, pastor, ¿verdad? Usted está en clavos y usted quiere que yo ayune por usted también, ¿verdad? ¿A cuándo va a haber ahí? Entonces, ¿por qué? Porque es la naturaleza. Pero estamos bien, Dios cumple su promesa, te da el carro que querías, te da la casa que querías, te da el trabajo que querías, y no te vuelvo a ver la cara a saber hasta cuándo, hasta que vuelvan a ver clavos. Porque es la naturaleza humana, hermano. Ese es el problema que tenemos los humanos. Entonces resulta que este viejito, Dios le cumplió su palabra, se cumplió, Dios le dio un hijo, y ahora resulta que el viejito seguramente, hermano, seguramente el viejito se le había ido la orquesta con el niño, haber estado muy emocionado de la promesa que tenía. Y dice la palabra, y dijo Abraham, él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, y a quien amas. ¿Se da cuenta cómo es Dios? O sea, Dios le dice, primero le dice, toma tu hijo, al único, o sea, al hijo de su sangre, a Isaac, porque sabe usted qué significa Isaac, ¿verdad? Isaac significa risa. Y le pusieron así porque dice que Sara se rió cuando pensó la viejita. Miren, la viejita era pícara.
Así que las hermanas son pícaras. ¿Sabe por qué? Porque dice que cuando le dijo el ángel de que iba a tener un hijo, no pensó en el hijo. ¿Saben qué pensó? Que iba a tener gozo, placer otra vez con su marido. Y se rió, ya una viejita como yo. Entonces se rió la viejita pícara. ¿Usted cree que la viejita se vio embarazada? No, la viejita se vio pícara. Dijo, ay, pues ya no soy una niña, ya no soy una jovencita. Y volveré a tener placer con mi marido. Eso fue lo que dijo la viejita. Entonces Isaac significa risa. Entonces Dios le está diciendo a Abraham, toma a tu único, toma a la promesa que te di, al que te ha dado gozo, al que te ha dado placer, al que te ha dado risa, mire, al quien tú amas, para que quedara claro que Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham y sabía lo que Abraham realmente sentía por su hijo. Entonces aquí tenemos un panorama de por qué Dios prueba a Abraham. O sea, no lo probó solamente obviamente para darnos una lección, sino lo probó porque había un problema. El problema es que cuando Dios nos da la promesa que queremos, se nos olvida que todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Que todo lo que tú eres, lo eres porque Dios te dio la capacidad. A veces uno dice, es que yo soy muy inteligente. No, mira, la inteligencia, dice la Biblia, si alguien está falto de sabiduría, ¿qué? Bueno, o sea, la sabiduría, sea divina o sea diabólica, tarde o temprano, mi hermano, si usted no lo entiende, la sabiduría viene de Dios. Y si no viene de Dios, viene de Satanás, que quiere emular o imitar todo lo que Dios ha creado. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que si tú eres inteligente, esa inteligencia, disculpa, no te la dio nadie más que Dios. Y tú y yo la tenemos que administrar en nuestra vida. Entonces, cuando Dios da algo, hermano, no vas a creer que es porque eres pilas, porque eres bien bonito, bien bonita, bien guapo. Es porque Dios se le plació dártelo a ti. Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos, pero a veces se nos olvida de dónde viene, se nos olvida que Dios no lo dio, se nos olvida que el Señor es el que estableció todo lo que tú tienes. Y entonces dice la Biblia, toma a tu hijo a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora mire qué interesante, porque yo le voy a decir una cosa, de la cultura de donde venía Abraham, una de las características que había era que practicaban el sacrificio humano. Entonces ahora Dios, aunque Abraham practicaba el sacrificio de animales porque aprendió a relacionarse con Dios por medio del sacrificio, por medio de la interfase del cambio, de la interfase de sangre, porque sabe usted que la sangre en el sacrificio es una interfase para comunicarse con Dios. Entonces, en medio de que Abraham aprendió a relacionarse con Dios por medio del sacrificio y a entender lo que es el sacrificio, porque fíjese que le voy a decir una cosa, toda ofrenda lleva un sacrificio. Y aquí es donde a veces tenemos que entender, si tu ofrenda no lleva sacrificio, tienes que empezar a evaluar si a lo mejor estás mejor de lo que estabas antes y por eso hoy estás dándole a Dios lo que no es sacrificio para ti. Ay, pastor, en este tiempo de crisis cualquier ofrenda es sacrificio. No, te voy a decir una cosa, a veces nos acostumbramos a darle a Dios lo que no nos cuesta. Y a veces predicar de esto es complicado porque la gente rápido, ay, el pastor lo que quiere son ofrendas. No, si tu ofrenda no lleva sacrificio, no te duele, no te crea una carga, no está, pastor, y está mal que sí, cuando ofrendo me siento que me cuesta. No, no está mal porque es un sacrificio. Porque cuando tenemos de sobra, dale ahí el pastor, 20 pesos, dale, ¿verdad? Porque me sobra, pero cuando me duele, hermano, es porque definitivamente lleva un sacrificio la ofrenda. Porque te voy a decir una cosa, tu ofrenda definitivamente, lo que decía José Luis, el pastor José Luis ahorita, la ofrenda es un ciclo en nuestra vida. Lo que damos es un ciclo. Dios te da y nosotros le devolvemos a Dios de lo que Él nos da. Se acaba el ciclo cuando tú te comes la semilla. Ay, tenía la semilla. Nunca se ha comido usted una uva con semilla, la mastica y siente que se le pasa por el pescuezo. ¿Sí? Digo pescuezo porque para que me entienda, el cuello, su esófago, ¿verdad? Su tráquea, no sé, ahí está el doctor, porque ahorita se me olvidó, ¿verdad? El bolo alimenticio pasa, ¿verdad? Para que me entienda, para que mire que sí se lo pasa, que es para que usted se despierte, ¿verdad? Y siente usted que se le va, hermano, se comió la semilla. O se masticó una naranja con todo y pepito y se le amargó. ¿Sabe por qué se le amargó? Porque así después se siente que usted que se le amarga su economía cuando las cosas no le prosperan porque se comió la semilla. Entonces, el diseño es, hermano, siembra y cosecha. Dios le dio, usted le da al Señor y Dios le devuelve con creces. Bueno, entonces vemos nosotros a Abraham, hermano. Abraham está en una condición ahorita, una condición complicada. Entonces, ¿por qué le quiero hablar de esto? Quiero ir al grano, mire. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana,
Una de las características de Abraham, y yo le digo a la gente, es que a mí me sorprende Abraham porque Abraham obviamente se le tiene como el padre de la fe. Pero yo le digo, yo si le pudiera poner otro título a Abraham, sería el padre de la obediencia. Porque usted va a encontrar en la Biblia que siempre obedeció a Dios cuando Dios le dio una indicación. Y eso es algo que estamos faltos hoy en día los cristianos. Mire, Dios nos da una indicación, ahí le andamos poniendo a Dios, dame 25 señales, Señor, ¿verdad? Y 25 manifestaciones sobrenaturales para saber. Pero ¿por qué cuando yo le pongo el ejemplo, se le recuerda que le he puesto el ejemplo, ¿por qué cuando usted quiere darse un gustito ahí se no le pide confirmación a Dios? Ay, mi amor, acaba de salir el iPhone 16 Pro Max. Y mira, ay, he trabajado todo el año y tengo ahí ahorrado. Yo digo que me lo compro, ¿verdad? Sí, mi amor, comprátelo, ¿verdad? Y se lo va a comprar. ¿Por qué no le pidió a Dios? ¿Por qué no se puso en ayuno, en oración unos 5 días? Pero de repente se levanta, mira, tuve un sueño, soñé que tenía que ofrendar lo del iPhone que iba a comprar, se lo tengo que ofrendar a la iglesia para comprar esto. Norma, oremos, mi amor, oremos, tal vez es tu alma, ¿sí? ¿Verdad? Oremos, porque yo he visto que tienen, en la iglesia ya tienen todo el equipo, tal vez estás, ¿por qué? ¿Por qué ahí sí por qué ahí no digo, no, Dios me lo dijo, se lo voy a dar? Porque somos prejuiciosos, hermano, porque tenemos carnalidad. Porque se nos olvida que Dios es el que es nuestro hacedor y que a veces Él también, hermano, merece lo mejor, y a veces se nos olvidan estas cosas. Entonces viene Abraham y mire, vamos pues de lleno, dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah, ofrécelo en holocausto sobre el monte que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ok, mire qué interesante, pues, un hombre que escucha a Dios, un hombre que obedece a Dios, un hombre que siempre hace la voluntad de Dios. Al tercer día, o sea que caminaron 3 días, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y aquí es donde comienza algo que yo quiero hablarle, que yo lo predico, pero no lo voy a predicar hoy con el énfasis que siempre lo hago, sino me quiero ir a lo que creo yo que el Señor nos ha estado hablando, ¿sí? Porque quiero que usted entienda, hermano, que usted y yo tenemos que comenzar a practicar la fe, pero no la fe que manejamos en este momento, ¿sí? Sino la fe en un nuevo nivel espiritual, ¿sí? ¿Sabe? Que la fe tiene niveles. Y existe entre los dones del Espíritu Santo, existe un don que es el don de fe. Ese don de fe no es el don de fe que ahorita tiene usted, a no ser que usted tenga el don de fe. Mire, es un juego de palabras. El don de fe que habla la Biblia, que está entre los dones del Espíritu, es un don de fe superior, que es como el don de profecía, por ejemplo. Hay gente que profetiza ocasionalmente porque la unción profética cae sobre ellos, pero luego no puede profetizar porque no es un don residente en él. Pero hay gente que tiene la fe como un don residente. Esa gente que tiene la fe como un don residente no es la gente que tiene la fe ocasional, que de repente le cree a Dios, da un chispazo, obtiene, pero luego ya no obtiene la fe porque se la apaga. No, aparte es el don de fe. Entonces le voy a decir una cosa, este año yo creo que el Señor está hablando que es un tiempo, hermano, donde usted y yo tenemos que activar la fe para alcanzar. Mire, usamos estas premisas que están en la Biblia para mover montañas. Yo le pregunto, ayúdeme, ¿qué sería mover una montaña para usted? La cordillera de los Andes, por más que ore, no la va a mover, ¿verdad? El Himalaya, por más que se ponga enfrente de él, no se va a mover. Lo que la Biblia nos está hablando, nos está haciendo una alegoría, nos está diciendo, mira, los problemas, las circunstancias, tu situación, por más difícil que sea, si te atreves a creerle a Dios, Dios puede mover lo que es imposible para ti, Dios lo puede mover a tu favor. Y es ahí donde el cristiano a veces, hermano, no se percata que hay cosas, hermano, que naturalmente no las vas a poder solventar. Naturalmente no vas a poder solventar nada de lo que estás viviendo. Naturalmente no vas a poder ser sano de tal cosa si no te atreves a creer y activar tu fe. Si te atreves a creer y activar tu fe, entonces sí vas a ver un milagro sobrenatural en tu vida, en tu economía, en tu casa, en las cosas que te dicen, mira, es que eso no se puede. Y a veces, mira, ahí es donde comienza, ahí es donde entonces empezamos a ver. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos
hasta allí y adoraremos. Repita conmigo, adoraremos. Ok, definamos un poco qué es adoración. Porque a veces creemos que adoración es ponerse a cantar, por ejemplo. ¿Verdad? Y creemos que adoración es ponerse a cantar. Y la adoración no es cantar. Creemos que adoración es solo ofrendar. La adoración no es solo ofrendar. O sea, me explico. Entonces, ¿qué es adoración para una persona? Entonces, Abraham dice, iremos y adoraremos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es adoración? Y tenemos que entender que aquí hay una ecuación que podemos sacar de este pasaje bíblico. Sacamos una ecuación espiritual. ¿Sí? Mire, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Y tomó Abraham la leña y el holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Entonces, cuando vemos todo este panorama, entonces empezamos a notar un primer punto, hermano, ¿qué es adoración? La adoración es un estado continuo, hermano, donde yo me voy a rendir a mí mismo, o sea, voy a rendir mis carnalidades, voy a rendir mis emociones. ¿Sabe por qué? Porque uno de los problemas más grandes del humano es que el humano mete sus emociones, su intelecto y su voluntad cuando está en crisis. Y cuando estás en crisis, tu mente te dice que no vas a poder hacer tal cosa. Cuando estás en crisis entra aquello que a veces yo escucho que dice, es que yo pensé que tal cosa iba a ser así. ¿Se recuerdan que Naamán dice que llegó con el profeta Eliseo? Eliseo mandó a Giezi, al criado, y le fue a decir lo que tenía que hacer, pero Eliseo nunca salió, ni siquiera lo atendió. Entonces el cuate se enojó. ¿Por qué? Porque era orgulloso, porque había orgullo, porque había soberbia, porque el cuate pensó que por ser un capitán de alto nombre, el profeta iba a salir, le iba a dar palabra. Y entonces dice la Biblia que cuando se fue muy enojado, dice que le dijo, dice la Biblia, yo pensé, dijo, que el profeta iba a salir y él pensó, repita conmigo, él pensó. Dile al que tienes a la par, deja de estar pensando lo que Dios no está pensando. ¿Sabes por qué? Porque a veces ese es el problema que tenemos los cristianos. Es que yo pienso que Dios lo va a hacer así. O sea que ya no dejas que Dios opere, sino tú estás pensando, tú ya tienes la solución en tus manos. Es que yo digo, hermano, que las cosas debieran ser. Es que yo creo, hermano, que, mire, por eso hay mucha gente dentro de las iglesias que están en un proceso, que no salen de su crisis, porque no dejan que Dios opere, porque todo lo que tienen en su vida es el pensamiento de su alma. Entonces hay mucha gente que no sale de la crisis porque siempre está pensando lo que Dios puede hacer, pero no deja que Dios haga lo que Dios quiere hacer. Pero está pensando, es que Dios lo va a hacer así, es que Dios lo puede hacer así. Y por eso a veces, hermano, hasta por eso a veces tenemos malas relaciones con la gente que nos rodea, porque no le ha pasado a usted que yo le vengo y le puedo decir, es que yo pensé que Gaby me iba a invitar a comer al salir de la iglesia. Por eso no traje refacción. Y la pregunta es, ¿y acaso soy adivino yo para leerle la mente a Gaby? Es que yo pensé que Gerson, ¿yo quién soy para pensar por él? Esa es una falla que tenemos los humanos. Entonces, quiero que entendamos algo. Entonces, ¿qué es la adoración? Mire, la adoración es despojarte completamente, hermano, de tu voluntad, de tu intelecto y rendirte delante de Dios para aprender a escuchar lo que realmente le está queriendo hablar a nuestra vida. Por eso dicen que la oración es un estado de sumisión. ¿Qué significa eso? Yo me tengo que aprender a rendir delante de Él y rendir mis emociones y rendir mis pensamientos y rendir mis conocimientos y rendir todo lo que yo creo que yo puedo hacer, porque si no, no voy a salir del estado donde puedo estar. Entonces Abraham viene y le dice a su hijo, mire, iremos y adoraremos. ¿Sabe qué entendió el viejito? Ese viejito era sabio. Entonces Abraham dijo, si no me rindo delante de Dios, yo no voy a regresar con mi hijo. Si yo me rindo delante de Dios, seguramente Dios va a hacer un milagro, porque entonces por eso usted dice que dice la palabra, mire, hasta allí y adoraremos y volveremos.
Entonces yo le voy a hacer una pregunta a usted. Ahorita porque ya tenemos el mapa aquí, lo tenemos en la Biblia. Y por eso podría tener mucha lógica, pero ahora la pregunta es, ¿y si Dios te está diciendo, tráeme a tu hijo, Gerson, a Elías, y trae el fuego y lo vas a sacrificar en el monte que yo te diré? Pasémoslo a hace 4000 años. Ahorita no está este mapa, porque este mapa nos ayuda ahorita, sí, amén, si me lo pide mi hijo yo se lo doy. No, pero hace 4000 años, disculpe, no estaba este mapa. Entonces, santo Dios, entonces aquí comienza la fe. La fe para decir, bueno, está bien, venite pues, vámonos. Y cuando el niño le dice, papá, mira, pero aquí no está el animal, porque los niños son preguntones. Mira, pero vamos a ir a adorar, pero yo no miro aquí el animal, no miro aquí el holocausto, sino, entonces le dice, y van con sus siervos. Entonces, miren, espérenos aquí porque este muchacho y yo vamos a ir y vamos a regresar. Mire, ahí ya empieza el viejito a subirle a su dimensión de fe, porque el viejito no se está viendo, como le digo, miren, ahorita regreso yo solo, ¿oyeron? No, iremos, adoraremos y volveremos. Empieza a activar su fe. Entonces por eso la Biblia tiene a Abraham como el padre de la fe, pero el problema es que nosotros, hermanos, muchas veces estamos en una crisis, pero no somos capaces de creer que Dios va a hacer algo en nuestra vida. Y aquí es donde yo oigo hablar a muchos cristianos muy mal. El cristiano siempre está confesando lo mal que le va a ir, pero jamás confiesa lo bien que le puede ir si le cree a Dios. Yo lo escucho a mucha gente. No, estamos mal. Es que miren que estamos. ¿Por qué siempre hablamos? ¿Por qué no podemos hablar las cosas grandes que Dios puede hacer? Y aquí no tiene que ver con emotividad ni motivación. Estoy hablando con cosas de fe. ¿Por qué no puedes decir, mira, Señor, tú has declarado que guardarás a mis hijos, por lo tanto, toda enfermedad que ellos tengan no va a tener efectividad en ellos? A veces la gente está, que no se cura, ore. No, ¿por qué no declaramos, Señor, tú has hablado lo que dice la palabra, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada? Por lo tanto, el diablo no puede tocar a nuestros hijos. Pero el problema es que a veces, hermano, nos gana el temor. Entonces Abraham vino y declaró. Entonces por eso le digo, que el mapa hasta ahorita. Y tenemos el mapa, y aunque tengamos el mapa, miren, ni lo creemos. Tenemos el mapa y no nos atrevemos a confesar, porque esta palabra, la palabra de Dios, es eterna, hermano. La palabra de Dios sigue vigente. El cielo y la tierra pasarán, dice la Biblia, pero su palabra no pasará. O sea, su palabra jamás va a pasar, porque su palabra es eterna, porque Dios es eterno. Entonces a veces nosotros tenemos que entender lo que está pasando con Abraham ahí. Está subiendo su nivel de fe. Ha visto a Dios, ha hablado con Dios, le ha preparado guisados a Dios, y ahora resulta, hermano, que tiene que subir la dimensión de su fe, porque si no sube la dimensión de su fe, regresa sin su hijo. Entonces Dios sabe que la manifestación, hermano, de la provisión es una palabra profética que Abraham declara delante de sus siervos, pero en un nivel de fe y de adoración. Y nosotros tenemos que aprender a declarar palabras de fe y de bendición en nuestra vida. Con nuestros hijos, por ejemplo. Hermano, tenemos que aprender a declarar. Algo tiene que hacer Dios. Pero nosotros a veces, hermano, vivimos un evangelio muy mediocre, porque a veces nuestra fe es muy menguante. O sea, está muy así, como que a veces está con mucha fe y a veces está muy desanimado, ¿verdad? A veces está muy creyendo que Dios va a desatar, le va a dar la casa, y de repente siente que Dios solo le va a dar una choza, hermano, ¿verdad? A veces siente que está con la fe de que va a ir se mira con las llaves en la agencia, su carro de agencia, y de repente mejor sus ojos solo le dan para su carcachita, ¿sí? Su buggy. Porque nuestra fe es muy menguante, pero usted y yo tenemos que aprender a caminar. Entonces dice la Biblia, mire, y tomó su mano el fuego y el cuchillo, fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, dijo, Padre mío, y respondeme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, donde están, y la leña, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá. Entonces, vení para acá, Bairo. Yo quiero que entendamos esta mañana, porque sí quiero que usted salga esta mañana entendiendo que Dios nos ha hablado en estas últimas semanas. Miren, han sido semanas donde creo yo que hemos estado escuchando a Dios y hemos estado hablando con otros profetas. El año que viene, el año 2025, lo vamos a tocar esto más desplegado, pero el año 2025, hermano, es un año donde va a haber una dicotomía espiritual. Escúcheme bien esto, porque esto casi no lo quise escribir en la palabra, pero lo voy a estar explicando.
Va a haber una dicotomía espiritual entre lo bueno y lo malo, entre tu fe y tu incredulidad, entre la bendición y la maldición. Vas a ser probado, vas a estar constantemente siendo probado para ver si realmente le temes a Dios, tú y yo. Entonces vas a tener el contraste de que vas a ver la bendición de Dios, pero de repente vas a tener una prueba. Pero no es porque Dios sea malo, sino es porque el 2025, hermano, es un año, mire, es el año a través de lo que Dios muestra, ¿sí? Es el año de la boca, ¿sí? Pero es el año de la boca, que significa la palabra de Dios, pero es el año también del Espíritu. Y Dios quiere que tu boca, a través del Espíritu de Dios, aprenda a hablar lo que Dios está hablando sobre tu vida. Si no aprendemos la palabra de Dios, aquí no tiene nada que ver, escuche de una vez, emotividad, emociones, aquí tiene que ver cuán fundamentado estés tú de la palabra de Dios. Cuán fundamento tengas tú de la palabra. El que desconozca la palabra no tiene herramientas para pelear contra la adversidad que el enemigo va a querer levantar. El que conozca la palabra va a tener la capacidad, mire, como aquel que es hábil con la espada, como aquel samurái. El que conozca la palabra va a tener la capacidad, hermano, de desbaratar a las obras del enemigo en su vida. El que no conozca la palabra, hermano, es como alguien que tenga un pequeño cuchillito y no va a poder hacer nada. Entonces el 2025, hermano, es un año de la palabra, es un año de gracia, es un año donde el Señor quiere derramar sobre sus hijos un nuevo nivel de fe. Y yo le digo una cosa de una vez, yo no sé qué tú estás esperando, yo no sé qué tú le estás pidiendo a Dios, pero aquí es donde la fe se tiene que activar en tu vida en otro nivel. Pastor, yo tengo 25 años, para la gloria de Dios, ser cristiano. Va, que se vean pues. Yo tengo 30, pastor, porque yo crecí, va, que se vea pues, que se evidencie en tu vida el tiempo que tú tienes de conocer a Dios y que se empiece a manifestar un nuevo nivel de fe en tu vida. No la fe, no, escúchame esto, porque yo quiero ser bien, no la fe mediocre, no esa fe mediocre que a veces uno, pastor, pero si yo tengo fe, pues si tuvieras fe no estuvieras como estás. Es más, si tuvieras fe, ni me dirías que tienes fe de la manera como me le estás diciendo con tristeza y con lamento. A veces creemos que tenemos fe, pero no tenemos fe. Dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios declaró, repite conmigo, declara la palabra. Pero acuérdate que en tu declaración la gloria y la honra siempre tienen que ser para Dios. Dios se proveerá de cordero. Abraham entendió que si adoraba al Señor, que si presentaba su ofrenda con sacrificio, Dios se iba a encargar, hermano, de retribuir y de proveer para la necesidad aún y el propósito que aún Dios, el mismo Dios tenía, porque por eso le dice, Dios se proveerá de cordero. Y dice, y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces se da cuenta, todo nivel de adoración tiene que llevar un altar. Entonces yo te hago una pregunta hoy, te lo digo de una vez. Quiero que hagas un análisis. ¿Qué tan bueno ha sido Dios este año contigo? 2024 que está terminando, último domingo del año. ¿Qué tan bueno ha sido Dios en tu vida? Te dio comida, te dio vestido, te dio calzado, le dio salud a tus hijos, te dio trabajo, te dio una provisión. Ya te hiciste un inventario de cuántos regalos a lo mejor te hizo el Señor. Te regaló un carro, te regaló un teléfono, te regaló, yo no sé, un par de zapatos, 5 pares de zapatos, te regaló hasta lo que no esperabas, te regaló 200 pizzas, porque por eso estás bien hermoso, ¿verdad? Te regaló 400 calorías cada día, ¿verdad? No, pero mire esto, ya hiciste un inventario de lo que Dios hizo este año con tu vida. La pregunta es, ¿y cuántos altares has levantado tú en tu casa de adoración por lo que Dios ha hecho en tu vida?
¿Cuántos altares has levantado? ¿Cuánto has llamado a tus hijos y vengan, vamos a adorar y le vamos a dar gracias a Dios y te pusiste a adorar? Y no se trata de adorar y ponerte a cantar y ponerte a hablar palabras. No, adorar, quédate callado, quédate postrado y no digas nada. Y Dios va a ver ese altar de adoración, va a decir, wow, qué bellos, qué bellos. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, no somos agradecidos con Dios. No somos agradecidos con Dios, todo lo que Dios nos da. Y tan fácil nos desanimamos, tan fácil nos apagamos. No somos agradecidos con Dios. Ya hiciste cuentas de todas las bendiciones que Dios te dio. Guardó a tus hijos, te dio vida, te dio salud, te protegió, mandó ángeles. Mataron al de la esquina cuando tú ibas pasando y a ti no te pasó nada. Tantas cosas que ha hecho Dios. Y la pregunta es: ¿cuántas veces y cuánto llamé? Hice un altar y me postré delante de Dios y le dije, Señor, gracias. Hermano, este es el tiempo, de verdad, de entender lo que Dios. La vida del cristiano, hermano, no solo se trata de venir a cantar canciones. La vida del cristiano se trata de entender. Decía el apóstol Otoniel Ríos Paredes, a ver si me recuerdo lo que te quería decir: según tu conocimiento de Dios, así será la calidad de tu servicio que le des. Mucha gente es mediocre para servirle a Dios porque no conoce a Dios. Entonces conoce a un Dios ocasional, entonces así se relaciona con Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, tú eres fiel con el Señor. Mire, este es mi segundo turno de predicación hoy domingo y le doy gracias a Dios, ¿sí? Le doy gracias a Dios. He dormido solo 2 horas, se lo digo de una vez. No me vengo aquí, ay pastor, qué sobrenatural, qué poderoso, qué tremendo es usted. No, hermano, pero estoy contento, le doy gracias a Dios. Termino el 2024 predicando al Señor y dándole gracias por lo que Él ha hecho, ¿sí? Gracias al Señor. Hemos trabajado con mi esposa este mes de diciembre. Mire, de la mitad del mes de diciembre hemos trabajado, como usted no tiene idea. Noviembre, diciembre han sido cargados, ya tenemos lleno enero. Así que le doy gracias al Señor, ¿verdad? Que según yo iba a descansar en enero, me iba a ir a la playa. ¿Qué playa? Yo creo que me voy hasta para Semana Santa a la playa de repente, ¿verdad? Tengo suerte. Pero ¿qué le quiero yo decir? Pues es el tiempo, hermano, de servir al Señor y de entregarle al Señor tu fuerza. Entonces termino, mire. Y ató Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mire, esto es literal, ¿eh? Aquí hay un sacrificio literal, ¿sí? Para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Ahora se da cuenta: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Ponte sobre tus pies esta mañana, porque yo quiero declarar sobre tu vida algo que creo que el Señor ha hablado para nuestras vidas. Entonces, Dios le habla a Abraham y Dios conoce a Abraham en una nueva faceta. Pongan la atención a esto. Abraham, que caminó por años, recorrió la tierra prometida que Dios le había prometido a su generación. Levantó altares, le preparó alimento al Señor. Recuerda cuando los ángeles descendieron y entre ellos el ángel de Jehová descendió para destruir Sodoma y Gomorra, que llegaron con él a contarle. Y ahora resulta que conoce a Dios en una nueva faceta, que es la faceta de Jehová Jireh, Jehová proveedor, ¿sí? Y dice la palabra, mire: y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar, y llamó a Abraham el nombre del lugar Jehová proveerá. Mire, por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto, ¿sí? Mire, cuando llegó Abraham y vio el carnero, se dio cuenta que Dios había sido su proveedor. Y ahí conoció a Dios en otro nuevo nivel, ¿sí? Y en uno de los nombres de Dios es Jehová proveerá. Y yo quiero decirte esta mañana que el Señor, para este 2025 que está a las puertas, Dios quiere para sus hijos que tú le conozcas, no en la etapa que tú lo conoces, sino en una nueva etapa, que lo conozcas en la etapa de Jehová proveedor. Y te voy a decir una cosa: he orado al Señor y quiero confirmar algo que el domingo pasado hablaba con Fernando, pastor Fernando, y me decía: Fernando, mira, es que yo siento que Dios me ha estado haciendo sentir que el otro año, este año que viene, va a ser un año bueno, va a ser un año, algo va a pasar. Y yo te voy a decir una cosa: yo le dije, mira,
Solo te voy a confirmar algo, pero hoy lo quiero comentar. El año que viene, sí es un año, hermano, es un año donde se termina un ciclo para muchos, de prueba, de proceso, de dificultad, y comienza una etapa para que comiences a recibir las promesas que Dios ha declarado por años y que tú decías no llegan, ¿sí? Junto con esto también viene la lucha y viene la prueba, porque tu fe tiene que ser probada, pero la prueba que va a ser que va a ser probada en tu corazón no es la prueba común y corriente, sino es una prueba que te va a impulsar a un nuevo nivel, a una nueva dimensión, porque tienes que aprender a conocer a Dios en otra etapa diferente. O sea, no podemos estar en un sistema religioso, sino tenemos que aprender a conocer a Dios en una etapa nueva. Entonces, este año que viene Dios va a ser tu proveedor de una manera sobrenatural, así que vete preparando para ver lo que Dios es capaz de hacer a sus hijos, a los que son fieles, a los que permanecen y a los que no han doblegado su vida y se han apagado y han dejado de buscarle. Así que yo quiero que levantes tus manos esta mañana, porque yo quiero orar, porque yo sé que estás acá y hay gente que ha sido fiel, hay gente que ha sido fiel en su servicio, con su tiempo, con su talento, con su tesoro. Y el Señor va a traer sobre su vida, va a traer una bendición abundante, va a renovar tus fuerzas y Él se va a encargar de proveer lo que necesitas para el año que está por venir, para tu casa, para tu familia, para tu empresa, para tu negocio, para tu profesión, para todo lo que tú necesitas. El Señor se va a encargar. Así que yo quiero que usted me ayude a orar. Oremos, por favor.